bienvenidos a todos, a todas del otro lado. Como siempre, esta semana te presentamos nuevas conversaciones diversas. Hablamos esta vez con Miguel Szabo, es parte del colectivo 100% Diversidad, que es una organización social donde habla y brega por los derechos de la diversidad. Hablamos del trabajo en educación, hablamos de ESI, hablamos de 100% diversidad. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas, como cada semana te presentamos aquí. Sumate a nuestras redes sociales como siempre, unite a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa esa campanita porque hay muchas conversaciones diversas durante todo este mes todavía y los próximos que quedan. Gracias por estar del otro lado como siempre y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. En esta semana vamos a estar conversando con Miguel Szabo, 100% Diversidad, y ya abro el plano para saludarnos. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Conversaciones Diversas. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, como para usar el lenguaje inclusivo, porque también vale incluirnos en el lenguaje, ¿no? Aunque a algunos puede gustar, otros no. Lo importante es que donde podamos usarlo, lo usemos y con gusto de poder comunicarnos con el resto, quienes se sienten identificados de esa manera. Así que bienvenido nuevamente, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Es mi primera vez en Conversaciones Diversas. Bien, espero que no sea la primera, Miguel, porque hay muchos temas. Hay muchos temas por tratar. Bien, todo bien y contento. Yo, en realidad, para mí es un orgullo representar en la provincia del Chaco hace 10 años a 100% Diversidad y Derecho. Y con los años nos hemos ido afianzando en la lucha y en la custodia de los derechos humanos que tiene la comunidad a la que integro, que es la comunidad LGTBIQ+. Qué bueno, qué bueno. 100% diversidad significa eso, digamos. 100% diversidad y derecho significa eso. Es un desprendimiento en el año 2010, 2011 de la federación que nos aglutinaba cuando militamos por la ley de matrimonio igualitario. Y en ese entonces lideraba María Rashid y Gustavo Paulón de la provincia de Santa Fe. Y bueno, al año siguiente los compañeros de Buenos Aires, en especial Martín Canevaro, que fue presidente de la asociación, me vino a invitar para que yo represente al Chaco porque somos una red nacional. Solo nos quedan 2 o 3 provincias donde no tenemos representantes. ¿Cuáles son esas provincias? Formosa. ¿Se debe a una cuestión de negacionismo quizás del colectivo? ¿O no podemos llegar porque hay pocas organizaciones y porque 100% diversidad lo que hace es invitar, digamos. Ajá. Entonces no se ha dado todavía, pero vamos a llegar, digamos. Entre Ríos y bueno, Santa Fe, donde es muy fuerte la federación, pero en las demás provincias estamos. Solo nos falta San Luis y Catamarca. En las demás provincias somos una red bastante extensa que realizamos una serie de actividades. Ajá. La última y más resonante fue la que trabajamos durante la pandemia con el eslogan "Nos cuidamos entre todos". Llevamos adelante una ayuda gracias a ACNUR, que es una organización de Naciones Unidas para refugiados y mujeres, y la organización Mujeres del Sur. Pudimos contener a la población trans y gay que no tuviera laburo o trabajo formal, digamos. Claro. Y que de alguna manera la epidemia les quitó el sustento. Claro. Así que llevamos adelante una campaña de alimentos y productos de higiene en 3 oportunidades. Ajá. Y se acerca ahora otra vez.
Me diste el pie para preguntarte ahí y para empezar a atravesar, ¿no? todo esto que tiene que ver justamente con el contexto pandémico. ¿Cómo ha sido trabajar y cómo llegar también a esas personas que quizás han estado vulnerables, no solamente en sus derechos, vulnerables también en la situación en la cual estamos atravesando todavía, que tiene que ver con esta pandemia? Claro, bueno, fue bastante difícil. No solo por la pandemia, sino que lo que la pandemia demostró es el estado de precariedad con que algunas compañeras y compañeros viven, porque no tienen un trabajo que nosotros llamamos en blanco, digamos, claro, sino que es un trabajo no registrado. Y por otra parte hay toda una población... No tienen un empleo formal. No tienen un empleo formal y hay una población que no está capacitada para tenerlo. En el caso de las... ¿Por qué no estaría capacitado? ¿Es porque por una falta de instrucción, capacitación y educación. Claro. En el caso de la población trans, que es la más sensible a este tipo de cosas, es porque cuando... es una historia que se repite en el colectivo. Sí. Cuando ellos comienzan a tener su identidad y comienzan a transicionar, digamos, es donde empiezan a sentir el rechazo de la comunidad, la familia, claro, y es donde abandonan sus estudios, digamos. Claro. Por lo general tienen poca preparación escolar, porque algunas abandonan hasta la escuela primaria, son expulsadas de los hogares. Claro. Entonces nosotros apuntamos a eso y bueno, en ese sentido 100% Diversidad tuvo una lucha bastante notable porque logró aunar dos proyectos que fueron realidad hace pocos meses, que fue la ley de cupo laboral trans. Ajá. E inclusión para... Claro. Así que eso fue porque en realidad había dos proyectos que nunca podíamos consensuar con la gestión nacional anterior, porque habían llegado los dos proyectos a la Cámara de Diputados y uno se llamaba Luana Berkins, sí, y el otro se llamaba bueno, se me olvidó, ya me voy a acordar. No importa. Sí, y nunca se podía aprobar, entonces... Diana Zacayán. Diana Zacayán. Gracias por la ayuda. Diana Zacayán. Es que de eso se trata. Pero claro, bueno, entonces debemos estar muy orgullosos porque el Chaco se adelantó y tiene aprobada la ley. Sí. Mucho antes que la ley nacional. Claro, eso, y mucho antes que otras provincias. Claro, y en eso... De alguna manera ejemplificadora en esa cuestión, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso le debemos también a la lucha de mis amigas y compañeras que están en el colectivo de la diversidad. Uh-huh. Y bueno, 100% ahora está tratando de llevar adelante una serie de causas, entre ellas estamos como amicus curiae, se dice, en la causa de un suicidio de un joven en la provincia de Misiones. Ajá. Que creemos que fue acosado por algún tipo de religiones que creen en la conversión, digamos, o en la transformación. Y también en este momento estamos muy interesados porque presentamos en la ciudad de Buenos Aires para que se libere una obra de arte de un fotógrafo famoso, de un episodio que fue conocido como el episodio de los cadetes, en el año 1943, y que retrata muy bien en un libro Gonzalo de María. El libro se llama Cacería. Digamos, este fotógrafo realizaba fotografía artística sobre los jóvenes, sí, y también fueron jóvenes del del colegio militar. Mirá vos. ¿Y qué pasa con esa obra? O sea, esa obra quedó público, en custodia de la justicia. Es una obra muy interesante porque no tiene que ver con lo pornográfico, sino claro, con lo artístico. Sin embargo, se desató una cacería en la década del 40, previo a la década del 50, en contra del fotógrafo primero, sí, que sí era homosexual. Ajá. Y en contra de todos los modelos que
obreros, deportistas y cadetes del colegio militar que se habían prestado para esa obra. Claro. Entonces lo que hicimos una presentación judicial para que se destrabe después de muchos años, porque en realidad se cumplieron 100 años del nacimiento del fotógrafo, y va a presentarse, digamos, como querellante 100% para que esas fotografías sean exhibidas. Claro, para que ese tipo de cosas hacemos. Más allá de la asistencia y la promoción de derechos, capacitamos en derechos y participamos en todas las actividades como organización de la Semana del Orgullo, asistimos a las compañeras en lo que podemos. Eso es 100% diversidad y derecho, digamos. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Diversidad, Miguel, bueno, hicimos un paso por la historia, ¿no? Lo que significa, pero ahí también a través de esa organización política son súper activos también en diferentes temas que tienen que ver. Por ejemplo, la educación es uno de ellos. Hoy hiciste hincapié en que a veces compañeros del colectivo trans, travesti o del colectivo LGTB, no están incluidos en el sistema laboral, digo, como un empleado formal fijo, quizás también por esta cuestión, este déficit que hay o esta brecha larga, ¿no? Y con un objetivo quizás a lo mejor en otras épocas no planteado de incorporar en la educación, en la instrucción. Por ahí las necesidades en otro momento eran otras y quizás no estaba focalizado a que estas personas pudieran terminar su educación primaria, secundaria en muchos casos, inclusive a nivel superiores, y bueno, hoy es distinta la realidad en ese sentido, ¿verdad? Sí. En realidad, lo que ocurre con el colectivo es que cuando se refuerza la identidad de la compañera que decide transicionar o en todo caso también ser varón, claro, porque existen las dos. Exacto, sí. Es muy buena la aclaración que haces, digo, para hacer esa diferencia. No, porque existe además una asociación de varones trans, exacto, que está dentro de 100% diversidad, está. Perfecto, que la lidera Aarón Lescano Galvez, que es un compañero al que aprecio mucho, y en la mitad de su transición están por lo general en el colegio secundario. Claro. Donde reciben una serie de acosos y el sistema educativo no está preparado para contenerlos a veces, porque el sistema educativo sigue siendo heteronormativo totalmente en su funcionamiento desde su fundación, claro, digamos. Y en su aplicación también. Y en su aplicación. Sí. Entonces es muy difícil contenerlos y muchas veces, aunque no trasluce mucho, trasciende el ámbito escolar en lo que se dio en llamar en Estados Unidos a partir de la década del 73, creo, con un trabajo, una psicóloga, lo que se llama bullying, que nosotros lo conocemos simplemente como hostigamiento
o como homofobia. Claro. Y es ahí donde las compañeras, especialmente por su manera de identificarse y mostrarse exteriormente, son productos de varios ataques violentos y deciden dejar el trayecto escolar. Y la escuela los pierde, y cuando los puede volver a recuperar, que son con las escuelas para adultos, los vuelve a perder porque las instituciones no están preparadas. Claro. Entonces, por ahora sería bueno implementar algo como se implementó en la ciudad de Buenos Aires, que fue un ejemplo, que fue el bachillerato trans para adultos, que se llamó Mochacelis. Ajá. El problema es que depende de Ciudad de Buenos Aires y por una cuestión política se la hacen bastante difícil a los compañeros profesores. Pero ese proyecto logró contenerlos por algo muy especial, digamos. Como trabajan de día o por sus mismas actividades a veces no pueden estudiar, se arma lo que se llama el aula taller. Claro. Se estudia en el momento y se aprende en el momento. Y además el lugar que le habían brindado eran unos galpones del ferrocarril, creo que fueron desestimados de ahí, pero bueno, es una historia que está lejos de nuestra provincia. A nosotros nos gustaría que acá existieran instituciones que los pudiesen contener, digamos, porque los vuelve a perder el sistema educativo. Ahora, con la aprobación de la ley de cupo laboral trans, en uno de sus apartados especifica claramente que son sujetos que tienen derecho a ser capacitados laboralmente. Claro. Y dentro de esa capacitación está también, digo, la terminalidad educativa. La terminalidad educativa que es necesaria, digamos, claro, porque ellos con el secundario terminado ya pueden acceder a la universidad, claro, o a un instituto terciario y a un trabajo mejor remunerado, más sólido, digamos. Totalmente. Que no tengan que estar informalmente o en el peligro que suele ser la calle, el desgaste emocional, físico y demás. Claro, y hablando de eso, en ese desgaste también aparece el trabajo que tiene que ver sexual, digo, pensando que hay personas... Que es el único recurso, claro, que les queda. Hay personas dentro del colectivo que han elegido por elección también, sí, ¿no? También esa es la cuestión. Y otros no sé si digo bien el término, otros, no ha sido elección, ha sido como el último recurso, quizás por esta cuestión de por sobrevivir. Todavía, claro, de que el simplemente no por sobrevivir. Contuvo, exactamente. ¿no? Bueno, como verás, a través de los años, las conquistas se van logrando desde un activismo, desde la militancia, claro, con gobiernos que reconocen derechos, con gobiernos populares también, que van reconociendo esos derechos, así que en esa estamos. Bien. Y en esa está 100%. Perfecto. ¿Qué les cambió la vida, sin duda, a todos, a todas, ¿no? A todos, a partir de la ley de identidad de género, poder tener su propio DNI, por ejemplo? Pero ¿en qué otros aspectos considerás vos y dentro del colectivo lo han trabajado, inclusive hasta en esto, en la conversación? Porque entiendo que también debe ser como difícil procesar todo un trabajo socialmente, a través de los diferentes estudios o para incorporarse dentro del sistema laboral también. Lo que cambió fue la perspectiva de muchas autoridades, no todas, claro, lamentablemente, pero se van adaptando a nuevos tiempos y lo que les cuesta entender a una persona por ahí mayor es que son sujetos de derecho, ¿no? Como en realidad la marginalidad los ha marcado y lo que les ha dejado la marginalidad como perjudicial es que ellas no se reconocían como sujetos de derecho a una vivienda digna, a tener educación y a tener un trabajo digno, digamos. Bueno, y eso va cambiando, más que nada por las generaciones jóvenes. También debemos reconocer que en nuestro país, en los últimos 20 años, han ocurrido avances bastante grandes. Si bien a partir de leyes que protegen y cuidan la identidad, por ejemplo, la ley de erradicación de violencia de las mujeres, la ley que declara la ESI como un instrumento de derechos de los alumnos a recibir información y educación sexual, la ley de matrimonio igualitario, vos nombraste la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, pero también
Yo creo que te decía en otra oportunidad que en todo ese trayecto ocurrió un fenómeno social que nos llevó y nos aglutinó a todos y nos invitó a todos, que fue el Ni Una Menos. Claro. Es decir, el Ni Una Menos marca... A cambiar una mirada. Exactamente, el Ni Una Menos nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias formaciones, claro, costumbres y actitudes. Porque yo, persona grande, docente, todavía me estoy deconstruyendo y me doy cuenta que me ayudan mis amigas y mis sobrinas, porque yo soy una persona que a diario trata de deconstruirse. Por ahí entiendo que es una cuestión cultural que hay que ir cambiando, porque estos fenómenos que se dan, por ahí cuando uno los ve en los medios de comunicación o en algunas actitudes, enseguida se da cuenta y ya está dispuesto a marcarlo, como me lo han marcado a mí, hasta mis exalumnos, ¿no? Es decir, y eso es bueno, digamos. Así que algo está cambiando. No sé si pude responder a lo que me preguntaste. Sí, claro. Sí. Pensaba, ¿no?, en todo este paso que vamos dando también como sociedad, y que a veces los cambios tienen que ver, más allá de que obviamente el 2015 para acá, los colectivos feministas fueron los que de alguna manera cambiaron también radicalmente las formas de pensar y de decir. Ahora cómo nos comunicamos y cómo decimos eso que queremos decir, digamos. Claro. Eso también dio como una mirada distinta. Vamos a hablar de ESI en el próximo. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del Nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. La solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Bueno, la ESI es un tema principal que hace a todos los niveles educativos, y sobre todo pensando que con la educación sexual integral podemos prevenir no solamente el bullying, sino también prevenir los abusos en todos los sentidos, no solamente abusos en la infancia, sino abusos inclusive estando en esto que tiene que ver justamente con las relaciones sociales, con los derechos humanos, en el sentido de que todos somos sujetos de derecho, ¿no? Todos somos personas, sin hacer esta diferencia de identidades de género, ¿no? ¿Cómo trabajan eso ustedes para poder lograr y para poder transmitir también de manera educativa? Porque dentro del colectivo también uno tiene que aprender. Claro. Yo tengo que hablar desde dos lugares, y en eso soy honesto. Yo soy profesor de secundaria y he dado cursos y he asistido a cursos y me he capacitado. Pero también desde 100% diversidad hablo desde el colectivo. Como tantas otras organizaciones, lo que nosotros hacemos es servir de custodia de la ESI, porque la ESI no es una materia. Al no ser una materia, no es evaluable.
al no evaluarse, no tiene que ver con las urgencias diarias que se dan en educación, que es el sistema educativo pide que haya una evaluación cada tanto de los alumnos, de los aprendizajes para profundizar hábitos, cambiar conductas. Y en esa custodia nosotros estamos para que la ESI se cumpla. En realidad, todo esto que decías recién tiene que ver también con aquella que le da la voz a la ESI, porque la ESI es un empoderamiento de la infancia y de nuestros adolescentes, de nuestras niñas y niñes, porque en realidad le está dando la palabra para que ellos puedan decir: no, no me toques, esto no me gusta, esto no está bien. Por eso es importante la ESI, y porque además, según avanza la trayectoria escolar y según van cambiando los niveles, la ESI no solo es información, sino es que ellos van adquiriendo la formación y la información necesaria para saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus límites y cuáles van a ser las posibilidades de ser un ser pleno de vida el día de mañana. Entonces, lo importante es que se conozcan ellos mismos, que conozcan los procesos biológicos, pero que además socialmente sean más libres de prejuicios y mitos con los cuales nos han educado a nosotros. Por eso yo creo que es muy importante la custodia de la ESI. Perdón. Sí, sí, no, decía, y que conozcan también sus cuerpos. Su cuerpo, exactamente. Para poder enfrentar qué cosas quieren de sus vidas, sus propias elecciones, su propia identificación, su propia autopercepción. Digo, pensando en que hay niños, niñas que están atravesando quizás por esta cuestión de identificarse con un género o con otro, autopercibirse, pasar esa transición que tiene que ver también con una construcción desde muy pequeño o pequeña, ¿no? En ese sentido. Sí, en eso es muy importante la ESI, porque lo primero que le da a los chicos es saber que hay una diversidad muy grande y que no hay que uniformar a todos en gustos, ni en maneras de entender el mundo, ni en maneras de sentir el mundo. Eso es muy bueno, digamos. Pero además esto que decías vos, digamos, la información del conocimiento, algo que nosotros cuando éramos chicos aprendíamos de maneras indebidas, digamos, ¿no? Entonces, o nos daban una charla con una película una vez al año y era como, bueno, que eso ya estaba, pero bueno. Y el resto arreglarse. El resto arreglar. Así que estamos en eso, en la custodia de que la ESI se cumpla, capacitación hay, material hay. Y recién en el año 2018, un documento que aprobó el Consejo Federal de Educación, recién se habla desde la perspectiva de género y diversidad en la ESI. Y está permitido hacerlo. Y ahora se fueron ampliando las publicaciones, digamos, ¿no? Porque antes no existían muchas publicaciones. Pero todos los docentes tienen que empoderarse de la ESI y ocuparla en cualquier espacio escolar, digamos. Por eso es transversal. Por eso es transversal. Es un eje transversal que a veces se abandona un poco, digamos, por las mismas urgencias de cumplir con el currículum, los horarios. Es muy rígido eso, más que nada en la escuela secundaria. ¿Te interpela la ESI en el currículum, por ejemplo? No. Ahora que hiciste referencia a eso, porque justamente por los espacios, por los tiempos que tiene que ver con la educación o por los tiempos de aprendizaje según el contenido, digamos. ¿Le interpela a la ESI? ¿Sentís que eso, digo, como docente en principio, y después también esto, ¿no? Que si ustedes como organización política y activista de 100% diversidad, ¿no les hace ruido quizás, digo, pensando en algunos lugares en donde no se estaría dando la ESI o no estaría transversalizándose? No, en realidad no está en poder de las organizaciones intervenir. El sistema educativo tiene los mecanismos necesarios como para controlar, sugerir y pedir que eso se realice. Pero desde nosotros simplemente promocionamos y ejercemos una custodia
para que la ley se cumpla, porque el docente es un agente del Estado que está frente al aula y tiene que hacer cumplir una ley. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Lo que haga después ya es una cuestión netamente de la institución escolar. En ese ser custodio, no digo intervenir, quizás por ahí, digo en tu caso que sos docente o que has sido docente, no te surge esa necesidad como de manifestar, digamos, en las escuelas el por qué hay escuelas que todavía no transversalizan la ESI. Nosotros como organización venimos manifestando hace mucho y estamos preparando capacitaciones para los docentes que tengan que trabajar con la diversidad, como organización. Pero como docente te digo, una organización que es foránea de la escuela, que es exterior a la escuela, no le puede exigir a la escuela. Está bien. Eso ya lo tiene que hacer el ministerio, bien, por eso, con los mecanismos que tiene el ministerio y la institución escolar. El sistema educativo no... Por lo general está. Ajá. Por ahí no hay tiempo para desarrollar, pero está. Y cada docente puede adaptarlo a su currícula. Claro. Pero está. Bien, bárbaro. Pensaba en eso, ¿no? Porque a veces también es, por lo menos en lo que pude ver, y sabrás vos mejor que yo, el hecho de que pasaste por aulas, te has encontrado seguro que muchas personas que de verdad por ahí ni siquiera han pasado por una charla o una capacitación, digo, de ESI o de educación sexual, porque decir ESI es como acotar, parece el significado, ¿no? Porque muchos no entenderían qué significa. Bueno, ESI es educación sexual integral. Bueno, ¿pudiste ver esa integralidad? Sí, me pasó hace 2 años en que con alumnos que por ahí hoy quizás te vuelven a consultar sobre esos temas no tanto, porque ya son grandes, pero no. Pero a lo mejor por ahí digo, porque está bien. El colectivo es grande, pienso, la mayoría deben ser adultos que ya profesionales o no, o que están acompañando a otros adolescentes quizás, o a otras personas que están haciendo esa transición, esa construcción personal. Sí, he recibido consultas y he derivado. Ajá. Cuando yo no estoy frente al aula, lo que hago es derivar, aconsejar o dar bibliografía. Claro. Pero en la primera parte de lo que me preguntabas, sí, he recibido algunas cuestiones que son llamativas. Yo me he encontrado con docentes que me decían, una charla al año es suficiente. No es suficiente. Es una práctica cotidiana que si das biología, das literatura, das matemática o historia, buscar la manera de ocupar un texto o algún acontecimiento que lo pueda relacionar con la ESI. Viste que cuando uno lee a Foucault tiene una obra fundamental que se llama Microfísica del Poder, ¿no? Están esos pliegues dentro de la sociedad donde todavía hay como actitudes de quien está ocupando un lugar y debe cumplir con esa función, tiene y ejerce cierto poder para no hacerlo. Porque no hacer algo o no cumplir con algo también es una manera de manifestar poder. Es muy interesante porque ¿cómo haces para llegar ahí? Y tenemos docentes que pertenecen a religiones que todavía niegan la ESI como una herramienta educativa o como una herramienta de superación y como un derecho para los chicos y las chicas. Es muy difícil. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco.
ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Miguel, veníamos hablando de la educación y bueno, la educación atraviesa en todos los ámbitos, en la cultura, en la sociedad, en las formas en que decimos, hasta en la propia comunicación. Yo te decía hoy al principio que ya no es como decimos, sino es cómo lo decimos de manera a quienes queremos llegar, ¿no? Pero justamente porque nos sentimos que la comunicación es una herramienta fundamental para llegar a esos lugares en donde estamos atravesando esta deconstrucción que vos hiciste hoy, referencia de que todos nos estamos deconstruyendo, inclusive aún los que estamos dentro de 100% diversidad, hiciste referencia a eso, y eso está bueno porque quien te está escuchando, quien te está viendo, está prestando atención sobre eso, ¿no? La ESI es importante en eso también, y pensaba que también si hubiéramos aprendido realmente anteriormente a cómo transversalizar la ESI, no llegaríamos hoy a tener bullying, no llegaríamos a tener hoy abusos, no llegaríamos a tener ninguna cuestión o acoso en las escuelas. Pienso en las escuelas porque por ahí quizás es también como la puerta inicial o es el lugar primero que uno sociabiliza. ¿Cómo lo ves a eso en ese sentido? Y pensando que estamos celebrando, bueno, fiestas del estudiante hace poco, fiestas de la primavera, y las escuelas, muchas todavía, muchas escuelas están, o instituciones educativas, aún están con esta cuestión de la reina y el rey, la fiesta del mariposón, la fiesta del no sé qué cosa. Es como que eso que era, no sé, nos atrasa en la historia seguir totalmente pensando y dejamos cosas de lado, no solo la diversidad, dejamos las identidades diversas totalmente de lado. Sí, ocurre mucho porque era esto que te decía de que nuestra educación está muy marcada por la heteronormatividad y porque además todo lo que tiene que ver con lo que es lo que escapa a un canon determinado de manera de ser y comportarse siempre es motivo de bullying, es motivo de segregación y es motivo de no adaptarse a un determinado estereotipo marcado socialmente. Y es ahí donde hay toda una diversidad que tiene que ver con las etnias, que tiene que ver con el aspecto físico y que tiene que ver con la autopercepción y la diversidad sexual que entra en cortocircuito con ese canon establecido, digamos. Claro. Y es ahí donde, desde la adolescencia, es donde comienzan a sufrir mucho los alumnos, algunos abandonan las escuelas y tristemente se producen, no tanto, pero todavía cada tanto escuchamos de adolescentes que se suicidan. Y la familia no lo quiere contar, pero ocurre que ese adolescente estaba teniendo una crisis de identidad muy grande, estaba teniendo una transformación y quizás estaba sufriendo presiones exteriores en el hogar, en la calle y en la escuela sobre esa búsqueda de identidad o esa forma de ser que se manifestaba en él y que con la que no se puede cambiar, digamos, claro, sino que él estaba despertando a algunos deseos quizás o alguna manera de ser. Y por eso también no solo es importante la ESI, sino también esta deconstrucción de la que vos decías, que le falta muchas veces a los padres, a los docentes y a algunos actores sociales entre los que se encuentran
incluida la dirigencia gremial, y por qué no decirlo, hay muchos medios de comunicación que no se han capacitado, que no tienen esta mirada, ¿no?, inclusiva, y todavía se hacen bromas sobre algunas identidades, lo cual está ejerciendo una violencia sobre un sector social y es muy perjudicial. Es ahí donde tiene que jugar un papel muy importante las asociaciones, las organizaciones como la mía. Siempre hay foros que observan, las autoridades. Es muy importante. Claro, para no repetir patrones comunicativos. Esos patrones comunicativos lamentablemente se siguen produciendo. Hay... Como esto que yo hice referencia, claro. El rey, la reina. Bueno, la rey y la reina, que responde a un prototipo de belleza occidental. Claro. Y que no tiene que ver con nuestros pueblos originarios, lo cual es lamentable, digamos. Porque los pueblos originarios son su belleza en sí mismos, digamos. Pero no condicen con ese prototipo de belleza impuesto por los medios de comunicación y la cultura. Eso es bastante tremendo. Y es ahí, sería otro tema hablar de colonialismo, digamos. Colonialismo o subjetividad subjetividad mental, claro. Totalmente. Cultural, sí. ¿Hay escuelas que todavía promocionan ese tipo de instituciones educativas? Sí, son muy permeables. Más que nada las escuelas privadas siguen eligiendo reinas, reyes y mariposones. Y eso es lamentable, porque yo como docente he observado la humillación constante sobre los alumnos diversos cuando se elige el mariposón, porque es una oportunidad para ejercer violencia, burla, bullying, esto que vos decías, exacto. Y que no es otra cosa que una manifestación de homofobia, ¿no? Tal cual. Que de alguna manera que se traduce después más adelante en otras cuestiones. Y se está institucionalizando cuando lo realizan en una escuela, por ejemplo. Miguel, ¿te ha pasado, digamos así que, o por lo menos digo, desde 100% diversidad, o en lo personal, algo que tenga que ver asemejado a estos malos tratos, acoso, bullying, no sé, dentro de 100% diversidad ustedes forman parte también de un colectivo de contención, digo, para estas personas. Claro, y de capacitación. Sí. Pero no sé, donde hay que reconocer los derechos. Claro, te has encontrado con personas que han llegado a 100% diversidad y te han pedido de alguna manera ayuda, entre comillas, como para poder acceder quizás a un derecho. Sí. O bajar el nivel de acoso, bajar ese nivel de bullying, bajar ese nivel de discriminación, porque eso lleva a otras cuestiones. Totalmente. Lleva a crímenes de odio, lleva a trastornos alimenticios. Totalmente. Inclusive pensando en esto de la rey y la reina, ver como este centroeuropeísmo que hay, digamos, en el colectivo cotidiano, digamos, ¿no? Y que la gente todavía está como ahí ensimismada en esa cuestión. Sí, me pasaron varias cosas en mi vida escolar y militante. Yo, en realidad, lo que recuerdo con mucho dolor es lo que me pasó a mí, que lo he ido superando con la militancia, con los años, con la ayuda, bueno, de profesionales, pero más que nada con la ayuda de amigos. Yo casi perdí un trabajo, digamos, porque todavía no existía la ley de identidad y no habíamos llegado a la ley de matrimonio igualitario. Y se estaba debatiendo en la ESI y un grupo de alumnos, con anuencia de algunos adultos, hicieron una publicación en la escuela donde se mofaban de una profesora de matemática que era bastante rígida. Y luego de un profesor de matemática que era diverso, de mí, y de un alumno nuestro que era un excelente pibe, digamos, ¿no? Un excelente alumno. Y la directora no estuvo a la altura de las circunstancias. No solo eso, sino que me reprochó quién era yo, digamos, ¿no? O sea, entonces yo trataba de hacerle entender que esos alumnos no podían escudarse, porque si lo hacían en la escuela con una publicación anónima, producida, con dibujos, con palabrotas, con cuestiones que tenían que ver con la subjetividad nuestra, lo iban a hacer más adelante en su vida. Bueno, no me hizo caso. Hace poco asistimos desde 100% diversidad a una compañera que tiene su documento de identidad,
que trabaja en el sistema educativo y que el kinesiólogo y el profesor de educación física de la institución lo siguen llamando con el nombre de varón. Y ese tipo de cosas están pasando ahora, actualmente. Ella ahora, por suerte, bueno, va a cambiar de institución educativa, pero eso es un acoso constante, o sea que todavía sigue produciéndose. No hay una modificación, digamos, no hay. Es cultural. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Bueno, Miguel, hicimos un repaso de todo lo que significa este trabajo desde el activismo político, 100% diversidad y derechos, ¿no? Me quedaron muchas preguntas, pero una de las cuales no quiero dejar de preguntarte es justamente, bueno, si pensás que estamos, esto es por ahí, son preguntas que siempre las hago, ¿no? Que tienen que ver si estamos en el camino correcto quizás de cambiar estas formas que decía yo hoy al principio, culturalmente de expresarnos, de vivenciar historia, de permitirnos también escuchar esas otras opiniones y esas otras voces diversas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento? ¿Cómo los ves vos personalmente? Y pensando en tu trabajo como docente, en que has sido formador, digamos, ¿no? de adolescentes. Sobre todo ahí, porque creo que ahí es el punto de la educación, ¿no? Hay una primera infancia en donde tiene que aprender a conocer su cuerpo para querer su cuerpo, pero en la otra segunda parte de su vida ya está identificado y esa identificación tiene que estar acompañada. Totalmente. Sí, lo que yo noto es un proceso lento, porque como te decía hoy, hay un peso cultural que opera sobre todos los componentes de la comunidad educativa y sobre los componentes sociales, sobre todos los actores sociales, especialmente sobre aquellos que tienen que ejercer algún tipo de decisión o poder. Y siempre despierta algún tipo de rechazo, por ejemplo, en estos momentos, la utilización por parte más que nada de los jóvenes, que es muy lindo, digamos, que utilizan el lenguaje inclusivo y han suplantado la E en artículos y en adjetivos. Y a mí eso no solo me divierte, sino que me llena de esperanza, digamos, ¿no? Pero a la par de eso ves una reacción muy violenta en contra de la utilización del lenguaje inclusivo.
y se remiten inmediatamente a la reglamentación de la academia, olvidándose que el lenguaje, como la vida, se modifica porque se está utilizando. Claro, además es una construcción. Es una construcción. Social. Nosotros nos construimos y nos deconstruimos, pero además el lenguaje, porque nosotros no hablamos como en el siglo XVI cuando se formó el castellano, ni como en el siglo XI. Somos producto de la evolución, lo mismo que evolucionó la ciencia y evolucionaron un montón de cosas, también el idioma. Pero en todo el mundo en este momento se está produciendo una reacción contraria a todas las adquisiciones de derechos, a las nuevas ópticas y maneras de vivir y de ver la vida, y hay que tener cuidado, solamente cuidado, no asustarnos mucho y ser muy cuidadosos, porque hay reacciones que son violentas, ¿no? Entonces, mira, se me ocurre pensar que el lenguaje siempre va a estar en disputa, digamos, en esta cuestión. ¿Pero por qué? Porque es una construcción social y aparte también es una, más allá de la construcción, es una elección de cómo uno quiere comunicar, digamos, uno elige cómo llegar. Volvemos ahí al cómo, ¿no? Y qué queremos decir con eso para comunicar. Y por otro lado, también el género mucho tiempo estuvo, y creo que seguimos en eso, estuvo en disputa, y para referenciar a Judith Butler, que la explica mejor que, totalmente, mejor que nosotros explica estas diferencias y esta interpelación que nos hacemos constantemente del género. Claro, lo que ocurre es que una de las maneras del poder es, bueno, ahí iría otra vez a Foucault, no me queda más remedio, pero una de las maneras de ejercer poder es controlar todo tipo de manifestaciones, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y el lenguaje es poder. Claro. Es una manera de ejercer poder. ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Totalmente. Y yo creo que van a producirse cambios, como todo cambio social, lentamente. Lo bueno es estar atentos a todos los tipos de ataques que se están recibiendo en la comunidad. Algunos asustan un poco por ahí, pero hay que estar alertas nada más, ¿no? Porque por esta cuestión que te digo, la homofobia latente está siempre en la sociedad. Claro, todavía está por el rechazo al otro, al diferente, por el miedo que le tienen a aceptar al otro, porque el otro, en su libertad y en su decisión o identidad, de alguna manera lo está interpelando y le está mostrando otra cosa. Claro. Y además, porque es bueno estar atento a todo ese tipo de cosas, porque los cambios van a ser lentos y van a sufrir algún tipo de reacción contraria, como ocurre en todo el mundo. Claro, todavía hay lugares, inclusive hoy que estamos atravesados por esta deconstrucción a nivel mundial. Latinoamérica está atravesando por conceptos, inclusive conceptos nuevos, digo, sociales, no solamente el lenguaje inclusivo, distanciándonos de los países del primer mundo, digamos. Habrá que cambiar, ¿no? Culturalmente. Y vuelvo a esto, que la educación es importante. No, la educación es fundamental. Es la base, la capacitación, y además ir incluyendo en las currículas todo lo que tenga que ver con el tema de la diversidad, con el arte nuevo, digamos. Es decir, hay un sinfín de manifestaciones que están latentes socialmente y que de a poco van viendo la luz. Eso es importante. Hay grupos musicales, hay artistas, y en literatura hay cosas maravillosas que están haciendo los jóvenes. Y eso es muy bueno, digamos, ¿no? Claro. Socialmente se está produciendo un cambio lento, pero es bueno, digamos. Yo confío mucho en la gente joven. Tal cual, sí, confiamos, somos dos. Objetivos que se plantean desde 100% diversidad. Objetivo de diversidad siempre, la custodia de los derechos, y hay que seguir educando en derechos y promocionando derechos. Ahora lo próximo es que el próximo censo poblacional, que quedó suspendido por la pandemia, incluya a todas las familias diversas, incluya la orientación, y además
todo lo que tenga que ver con la vivienda y los derechos de nuestras personas. Mira, me diste el pie para preguntarte si a partir de, o a raíz de la ley de matrimonio igualitario, se empezó a hablar inclusive dentro de la diversidad, la cuestión de maternidades diversas, inclusive adopción. Sí, se habla. 100% diversidad en este momento está capacitando en las nuevas familias o las familias homoparentales, claro. Se les decía antes. Sí, eso se habla y además se custodia porque en realidad, la que fue nuestra presidenta tiene 2 niñas muy bonitas con su compañera, pero nosotros capacitamos en familias diversas también. Es una capacitación que se va adelante 100% en todo el país. Por ahora es virtual. Claro. Sí, pero esa es una de las cuestiones que tiene 100%, que se llama la escuela diversa y capacita en educación, en diversidad y más que nada en derechos. ¿Cómo estamos aquí en la provincia con respecto a eso, digamos? ¿Avanzamos más allá de las Nosotros leyes? Hemos avanzado mucho desde el momento que la Secretaría de Derechos Humanos incluyó la Dirección de Género e incluyó la Dirección de Diversidad a la compañera Úrsula Savarese, de la cual me enorgullezco de haber luchado con ella y haber trabajado, y eso es muy importante en una provincia como el Chaco, digamos. O sea, son logros que se van dando de a poco. Faltaría un poco más de capacitación. Pero vamos por el camino. Pero vamos por buen camino. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Un placer tenerte aquí. No, un placer para mí que me hayan dejado hablar. Pido disculpas por ahí, pero bueno. De eso se trata. Conversaciones diversas es para poder hablar, seguir aprendiendo. Aprendemos entre todos. Aprendemos juntos y aprendemos con los que están del otro lado, que son nuestros oyentes, nuestros televidentes. Y tratamos de ofrecer lo mejor que podamos. Así que un placer, gracias nuevamente. No, bueno, muchísimas gracias. Y espero que no sea la última conversación. Bueno, como vos digas, siempre hay novedades. Muchísimas gracias. Un placer. Que estén todos bien. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Conversaciones Diversas. Vos quedate en casa, seguinos en nuestras redes, seguinos y quedate en el canal 19 de Gigaret como siempre. Cada semana tenemos un estreno, en cada semana una conversación diferente. Gracias como siempre por estar del otro lado. A nuestros auspiciantes, por supuesto, un abrazo increíble porque hacen el banque de este proyecto que tiene que ver con producción local. Un placer. Hasta la próxima.